Bien, muchísimas gracias por conectarse, por seguirnos este fin de semana un poco convulso, un poco sorpresivo, un poco diferente a lo que habíamos venido esperando. México entrega a Estados Unidos a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Se considera uno de los principales capos del narcotráfico en estos momentos. Vamos a platicar con el maestro José Reveles. Él es un periodista decano, tiene más de 5 décadas investigando temas de seguridad, temas de narcotráfico. Maestro Reveles, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy bien, con mucho gusto, aquí estamos conversando. Oiga, a ver, ¿qué significa esta extradición tan sorpresiva de Ovidio Guzmán hacia los Estados Unidos este fin de semana, este lunes? Bueno, pues ya se encontrará él tras las rejas en Chicago esperando su juicio. Bueno, a mí lo único que me pareció sorpresivo fue que fuera en las horas previas al grito de la independencia, porque estaba muy visto que lo iban a mandar. Dentro de los usos y costumbres de los gobiernos de Estados Unidos y de México, no ha habido un capo que se niegue, que México le esté negando a Estados Unidos. En los últimos años, en los últimos sexenios, y cualquier partido que esté en el poder, siempre que pide un capo Estados Unidos, México se los da. ¿Por qué? Porque no quiere tener bombas de tiempo aquí en las cárceles. Después, sobre todo, pues de las dos evasiones de la cárcel de Joaquín El Chapo Guzmán. Entonces prefiere entregarlo a Estados Unidos y deshacerse del problema. Hay un simbolismo importante, ¿no? Lo entrega la noche el día del 15 de septiembre, que estamos conmemorando la independencia de México, horas después de la salida de Emma Coronel de prisión, horas después del regreso de la categoría 1 en aviación a México. Lo llevan, bueno, que esto puede ser ya por logística, en el mismo avión que fue extraditado el Chapo Guzmán. Todos estos simbolismos coinciden, tienen algo que ver. ¿Qué le parece, maestro Reveles? Pues a mí me parecen unas coincidencias eh, meramente coyunturales, aunque algunas yo creo que sí fueron buscadas, como es el caso de la fecha. A mí me parece que la fecha fue escogida para evitar que, estando de fiesta la gente del cártel de Sinaloa, que obedece a los chapitos, pudieran armar algún bloqueo, alguna protesta, alguna toma de instalaciones o lo que han hecho en otras ocasiones, como se hizo allá en octubre de 2019, cuando capturaron por primera vez a Ovidio Guzmán López, que el presidente de la República ordenó dejarlo en libertad para evitar una masacre, según se dijo abiertamente. Y después, meses después, más bien años después, es capturado ahí en Jesús María, también en Culiacán, pero ya digamos que el gobierno saldó la cuenta que tenía pendiente de no haberlo capturado por primera ocasión. En esta ocasión, pues con alguna violencia hubo detenidos y hubo heridos, hubo muertos, ¿no? Pero intentaron los chapitos volver a atacar el aeropuerto, volver a generar pues, disturbios para evitar que fuera traído a México, pero no lo lograron. Por otro lado, ahora sabemos, es muy importante, que la DEA auxilió en la captura de Ovidio. No lo habían dicho jamás. Es una comunicación que hace el sistema de seguridad interno de Estados Unidos a un senador republicano en el contexto del cual se da a conocer esta información. No sé si, no me parece que hayan estado físicamente, pero sí con ayuda de inteligencia, de geolocalización, de tal manera que las autoridades militares y policiales de nuestro país actuaron y en consecuencia capturaron a Ovidio. Pero fue ayuda de Estados Unidos, ojo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde el principio estaban ayudando a esta captura con fines de extradición, pero también quiere decir que van a ir tras los otros tres chapitos que están pendientes de ser capturados, que son Iván Archibaldo,
Jesús Alfredo y Joaquín. Ellos, me parece que debe preocuparles esta extradición porque los que siguen son ellos, y pronto, lo más pronto posible. Comentábamos, maestro Reveles, el simbolismo que tiene la captura este 15 de septiembre de Ovidio Guzmán. Realmente no alcanzamos a entender la gente de a pie, los periodistas de a pie, qué peso tiene Ovidio Guzmán dentro del cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa. ¿Es una pieza importante? ¿Es más importante que su hermano Iván Archibaldo? Yo creo que están a la par, pero lo curioso es que la DEA acaba de poner en primer lugar en la lista de los más buscados justamente a Iván Archibaldo. Y lo más curioso todavía es que sacó a Ismael El Mayo Zambada y al Mencho, a Nemesio Ceguera Cervantes, lo sacó de esa lista. No entiendo por qué, pero bueno, como que puede ser también un anuncio, ¿no? Un prolegómeno de lo que iba a pasar. Van tras los demás, van tras Iván Archibaldo, van tras Jesús Alfredo y van tras Joaquín. No va a cejar el gobierno de Estados Unidos de presionar, si se quiere amistosamente y con colaboración, al gobierno mexicano para que se realicen esas capturas y poder juzgar a todos allá. Entonces ellos se tienen que cuidar, porque a partir de ahorita son mucho más buscados que en los años anteriores. Están muy vulnerables, pero realmente está perdiendo ya peso, está perdiendo fuerza el cártel de los Chapitos, o realmente no les hace mucha mella esta extradición, que finalmente sí les da un golpe mediático, les da un golpe informativo, pero pierden ellos ya peso dentro de este mapa geográfico que tienen los cárteles del narcotráfico. Bueno, sí es un golpe muy fuerte para ellos porque de alguna manera ellos comparten el poder, no como quisieran, porque ellos quisieran ser los líderes, pero comparten parte de la operación del cártel de Sinaloa. La otra parte es la de Ismael Zambada. Y qué bueno que lo preguntas porque tal vez Ismael Zambada pudo haber sido alguien que ayudó a esta captura porque al final son enemigos dentro del mismo cártel. Recordarás aquel episodio de ese café de la leche en Vallarta, en donde fueron capturados los hermanos Guzmán y liberados unas horas después o un par de días después, y esa captura la ordenó el Mayo Zambada. Fue como un jalón de orejas para decirle, oiga, muchachos, chamaquitos, ustedes no son los capos de Sinaloa solo porque son hijos del Chapo, ¿no? No se adquiere el liderazgo por herencia, por sangre, sino pues hay que batallar para tenerlo. Y aquí el que manda soy yo. Esa fue la elección que hizo llegar Ismael Mayo Zambada. Por tanto, no sería extraño que él hubiera colaborado para la ubicación en principio de Ovidio en enero de este año y pues la búsqueda que continuará seguramente con los demás hermanos, tanto los Guzmán López como los hijos de Alejandra, se me fue ahorita el segundo apellido, de Griselda López y de Alejandra Salazar, los Guzmán Salazar. Entonces está en peligro el cuello de los Chapitos, ahorita deben de empezar a cuidarse. ¿Cómo está conformándose el mapa, maestro? Porque bueno, nos dice que sí hay un enfrentamiento con el grupo del Mayo Zambada. Pareciera que el Mayo, pues no se sabe si está operando, ya no es una persona que supera los 80 años de edad, me parece. Podrían ser No, a lo mejor sus hijos, su no tiene tantos años, anda menos de los 70, pero tiene más de 40 años traficando y jamás lo han capturado, por un lado. Por otro lado, cuando la captura del Chapo también se rumoró, y yo lo digo en un libro, porque hubo pues algunos datos que parecían confirmarlo, que él estuvo cerca de la captura, la segunda captura del Chapo, allá en Mazatlán. Entonces, por eso el libro se llama El Chapo, entrega y traición. Podría haber sido esa división de poderes, porque eran
a la par había 4 capos Sinaloa, 2 de los cuales ya no aparecen, que son Nacho Coronel, que fue abatido en 2010, el azul Juan José Esparragosa, que dicen que murió en un hospital, cosa que mucha gente duda, pero bueno, no aparece ya en escena, y el Chapo condenado a prisión perpetua en Estados Unidos, de tal manera que el único que queda vivito es el Mayo, y con más poder cada vez, ¿eh? Lo ve así, sería él entonces el que estaría tomando el control, el poder. El cártel del Pacífico entonces está dividido más. Sí, absolutamente. Por otro lado está el Guano, el Guano que es hermano de Chapo, que se maneja un poco al lado de sus sobrinos, pero también un poco por su cuenta, por la zona de Badiraguato. Y está un cuarto elemento que es el Chapo Isidro, que es la disidencia dentro del cártel de Sinaloa, pero sigue operando cerca de Los Mochis y de Mocorito, ¿sí? Entonces, ahí está un grupo dividido, pero que sigue siendo el más fuerte de ese país, a mi modo de ver, todavía por encima del cártel Jalisco Nueva Generación, que busca desplazarlo del liderazgo, ¿no? Y parece que internacionalmente le está compitiendo con mucha fuerza. Se acaba de informar a partir de la DEA que hay 45,000 operadores de Cártel Jalisco y de Sinaloa en todo el mundo, en todos los continentes. No hay un solo continente más que en la Antártida, donde no estén los representantes del narco mexicano, sea de Jalisco Nueva Generación, sea del cártel de Sinaloa. Entonces, eso da una dimensión muy importante porque dice que están en 100 países. Antes se decía que estaban en 55 países, pero ya se dice que están en 100 países representantes de la recepción de droga, de las rutas, del lavado de dinero, de la introducción de cargamentos a Europa, Asia, África, a Oceanía, a todos lados. Entonces, creo que muy lejos de solucionarse el problema del narcotráfico en México, se ha agravado. O sea, cada vez es más extendido y son más poderosos los grupos criminales mexicanos. Pues acuérdate que los mencionan incluso ahora en el asesinato de un candidato en Ecuador. Del candidato presidencial, ¿no? No tiene ni un mes que sucedió esto. Oiga, maestro, entonces es señalado, será juzgado principalmente ahora por este creciente introducción de fentanilo, ¿no? En los Estados Unidos. Qué bueno que lo preguntas porque en la petición original de extradición no aparece el fentanilo. Mediáticamente sí, dicen que Ovidio es el dueño de los laboratorios y por tanto el operador más importante de esta nueva droga desde México, lo cual pues lo haría pues muy perseguible y condenable a no sé cuántos años de cárcel. Pero el tema es que yo no conozco que haya otro pedido, puede haber un agregado del pedido de extradición, donde hayan añadido la sustancia del fentanilo. Hasta ahora estaba acusado por tráfico de cocaína, de metanfetaminas y marihuana, exclusivamente, ni de heroína ni de fentanilo. Pero bueno, yo desconozco si diplomáticamente hay otro documento que permita, porque tú sabes que en el tratado de extradición tú no puedes juzgar a alguien por un delito que no hayas mencionado en tu petición de traslado. Y como no se mencionó al principio, pues vamos a ver si lo juzgan por lo del fentanilo, que es lo que más desearía Estados Unidos, porque Estados Unidos está empeñado en acabar con todo ingreso de fentanilo a sus millones de adictos, pues se mueren cerca de 100,000 al año en Estados Unidos. Estamos hablando con el maestro José Reveles. Él tiene más de 5 décadas investigando el fenómeno de la seguridad, entre otros temas en México. Es un periodista decano, es catedrático de la UAM, de Xochimilco, es así, ¿verdad, maestro? Y ve usted que haya una especie de reacción de Sinaloa, una especie de reacción del Pacífico en México por esta extradición. Sí, yo creo que
Si no hay una reacción en contra directamente de los militares o de los policías, algún bloqueo de calles que involucre eventualmente víctimas colaterales por las balaceras que pudieran ocurrir o el incendio de automóviles, etcétera, etcétera, como ocurrió en octubre de 2019, ¿no? Este, puede haber, sí, un recrudecimiento de la violencia que no ha parado en Sinaloa, pero puede tener uno de estos picos altos a partir de una protesta que organice la gente de los Chapitos, pues en defensa de los que siguen libres y en protesta por el que ya fue entregado a Estados Unidos, que llegó este mismo viernes a Chicago y donde con toda seguridad le espera una condena bastante elevada. No creo que vayan a negociar con él como ha negociado, por ejemplo, con el Vicentillo. El Vicentillo, de hecho, ya propiamente está libre de polvo y paja porque ya cumplió con la condena a la que se le condenó de manera administrativa, sin hacerle ningún proceso, pero habiendo entregado 1.270 millones de dólares o permitido que se le incauten, eh, confesando todo tipo de tráficos, delatando incluso a su propio padre. O sea, todos esos son acuerdos entre los propios capos que si llegan a caer en manos de la autoridad, pues están en libertad de hablar hasta por todo, por todo lo que saben, ¿no? Y describir rutas y demás. Pero bueno, ellos se preservarán alguna información. A lo que voy es que el Vicentillo ya pagó de la condena que le dieron, ya está libre. ¿No ve usted entonces un tipo de pacto, un tipo de acuerdo con Ovidio para reducirle a una especie de sentencia, una especie de condena? Y No, tampoco no, ve con esto, no creo que quieran negociar con él en Estados Unidos. y Quieren refundar la cárcel. esto O no sea, puede cambiar. nos ha vuelto sumamente agresivos a los estadounidenses, como en pocas épocas, ¿no? Porque además con la presión del Congreso, y el propio Biden es el presidente reciente que pronunció la palabra fentanilo en una reunión trilateral con Trudeau y con Andrés Manuel López Obrador, y eso no se había dado nunca. Es decir, estamos persiguiendo a quienes introducen, a quienes fabrican, a quienes se adaptan con los precursores para generar fentanilo en laboratorios fuera de China o de Alemania, donde vienen los precursores, ¿no? Unas horas antes, como comentábamos, se recuperó la categoría 1, que es muy importante porque estaba perdiendo el AIFA, no había podido recuperar vuelos, se habían perdido, toda la industria aérea había perdido capacidad de operación. ¿Tiene que ver esto con parte de la decisión? Dice Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que bueno, implícito en esto habrá que acrecentar la comunicación, es un mensaje entre líneas, entre México y Estados Unidos, ya que parece que había una especie de rompimiento con la información que había cruzada con la DEA, con la CIA. ¿Esto tendría que ver o no está Bueno, seguro de esto todavía? son temas aparentemente distintos, pero no hay que olvidar que en una relación bilateral los temas son múltiples, ¿no? Y diversificados, de tal manera que sí puede tener que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con la buena voluntad de un gobierno hacia otro por la cooperación que han acordado. Por ejemplo, incluyendo a Canadá, Estados Unidos y México, ya se prometió, se puso en un documento que serán intercambiadas todas las informaciones que ayuden a frenar esta epidemia del fentanilo, por ejemplo. Pero tenemos otros temas de la agenda muy complicados como el de la migración, que no cesa, ¿no? Y que Estados Unidos ve como un asunto que no le compitiera, que le compete a sus vecinos del sur para que ellos frenen este flujo de personas que buscan pues, la, 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 vida como los estadounidenses, ¿no? Y entonces tratan de que se queden en México, o tratan de que se
o según las propuestas del presidente Andrés López Obrador, que se queden en su propio país generándoles empleo, generándoles ocupación, dándoles oportunidades que no tienen ahora. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, repito, los temas se entrecruzan entre sí. Creo que esto, por un lado, Estados Unidos se puede colgar la medalla y por otro lado también México, porque los dos están colaborando, los dos están participando en una detención, en una extradición que rebasan con mucho las fronteras mexicanas, por lo que yo decía hace rato, porque Sinaloa, al igual que Jalisco Nueva Generación, está presente en 100 países, entonces todo afecta, todo este tráfico internacional, todo este lavado de dinero, todo este flujo de capitales que son multimillonarios, afecta al desarrollo pues de la delincuencia organizada en nuestro país. Finalmente, maestro Reveles, con qué se queda? ¿Cuál es el dato importante que podríamos resaltar, enfatizar sobre la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán? El dato que a mí me parece más relevante es que van a ir ahora sí con todo en busca de los otros tres de los hijos del Chapo que están vigentes en las listas de traficantes que labora Estados Unidos. Que no va a descansar ni el gobierno de Biden ni el que le siga, sea republicano, sea demócrata, hasta tenerlos en su territorio, en su poder y poderlos condenar. Porque México no se va a quedar, si captura a Iván Archibaldo, si captura a Jesús Alfredo o a Joaquín, no se va a quedar con ellos. No se ha quedado con ningún capo en los últimos años. Eso es muy relevante. Que Ovidio se vaya era normal, natural, dentro de los usos y costumbres de los últimos años. Entonces, el acento se va a poner por ahí. Más en los chapitos que en el Mayo, aunque sea más poderoso el Mayo. Maestro Reveles, te agradezco muchísimo me hayas tomado esta entrevista para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, para que la gente sepa hacia dónde está yendo esta decisión de la extradición de este joven. Muchísimas gracias, maestro. Muy buenas Un abrazo tardes. y gracias a ustedes. Sigan navegando en este canal, denos like, compártanos, déjenos un comentario para saber sus impresiones. Hasta pronto. Gracias. Gracias.